sea, porque esa es la derivada del ángulo, si no me equivoco. Sí. Deriva aquí. Y este se hace 1 porque esto se hace coseno. No, me queda esto con esto adelante. Igualado a 1 porque dice que la condición inicial dice que la derivada es igual a 1. Bien. Vamos a mirar un poquito la teoría de las ecuaciones clásicas, que no las dimos por razones de tiempo, porque yo quería acabar ese material para que cuando se fuéramos aquí a esa parte ya por lo menos pues, de la plataforma tiene un montón de problemas y de ahí voy a sacar el examen. Este es un problema, miren que este es el problema más largo que pueden encontrar. ¿Por qué? Porque tienen las dos condiciones y generalmente los problemas siempre se anula uno. Vamos a buscar la plataforma para que vean. Le hace falta porque usted le molesta el 9 molesta. Miren el problema 14. ¿Problema 14 qué es? Una ecuación de onda. Pero mire que la segunda condición que dice. O sea que ese VN no lo tengo que calcular porque es 0. Ya lo vio. Y nada más tengo que calcular la N. El 15 es lo que yo acabo de hacer. Mire, vamos a ver este. Dos condiciones igual a 0. Sí, porque sí, no, esta siempre va a estar porque estas son los extremos de la cuerda. Y siempre van a estar amarradas. Siempre van a ser homogéneas para este caso, lo dije. Pero las que varían son las de abajo. Y esta me da una, pero la otra ¿cómo es? 0. Cuando yo calculo esa derivada igual a 0 que va 0. O sea, ese VN no va. O sea que la solución solamente con esta de este pedazo. Mira el 16, vamos a ver. El 16 tiene las dos. Una igualada a pi, la otra igualada a qué? A seno de 2pi. Esta sí tiene que hacer las dos. Pi menos x y este es seno de pi. Pero la mayoría siempre se anula una de las soluciones. En esta, por ejemplo, el problema 12, ¿qué tengo? El problema 12 o sea que a veces el 0 puede estar acá o puede estar acá. Quiere decir que la distribución inicial de la cuerda, acá la posición inicial tiene esta forma, pero la velocidad inicial es 0. Está arrancando del reposo. Vamos a mirar un poco la teoría. Entonces, cuando uno se mira, o sea, todo lo que yo acabo de hacer es parte de las ecuaciones clásicas de la física matemática. Es decir, la física matemática estudia las ecuaciones con valores iniciales. Por ejemplo, la ecuación de calor, que fue la que resolvimos al principio, mira que esta fue la que estábamos resolviendo cuando teníamos la separación de variables, ¿se acuerdan? Había una acá y la T era en primer orden y esta era de segundo orden. Y hay una ecuación parabólica. Esa es la ecuación clásica de calor. Ahora, ella tiene algunas variantes, porque cuando dije que escapa calor, que si entra calor, ya uno le va agregando ciertas condiciones, pero esa es la ideal. Y se llama ecuación de calor en una dimensión. La ecuación de onda, que es la que acabamos de analizar, ¿qué tiene? Tiene un coeficiente a cuadrado. ¿Y aquí qué tengo? Aquí tengo la variable t de segundo orden y ella es hiperbólica. Y la de Laplace en dos dimensiones, que esa nada más se la voy a enseñar porque es mucho más largo que este problema. No, para que vean que sí genera una solución súper larga, porque genero dos ecuaciones de onda. O sea, genero dos problemas de este tipo, que se llaman las condiciones de Dirichlet. Entonces miren que ella es una ecuación que no depende del tiempo. Depende de una variable x y depende de una variable y. Podemos imaginarnos una placa rectangular de vidrio o una placa de metal que tiene una dimensión x y tiene una dimensión y, pero que no depende del tiempo. Entonces, esta ecuación genera dos condiciones de frontera para x y dos condiciones de frontera para y. Por eso que generamos cuatro problemas, como si fuera una mezcla de dos problemas, y esas condiciones las llamamos las condiciones de Dirichlet. Ahora, ¿cómo se modeló
La ecuación de calor. La ecuación de calor, agarran una varilla o agarran la barra en aquella época. Se asume, mire que para poder moldearla tuvieron que hacer condiciones ideales y después digo, las variaciones vienen después. Una barra que tiene un espesor, esta era la condición de frontera en el lado 0, mire que la tengo aquí. Y acá que tengo la condición de frontera en el lado L. Se supone que solamente hay flujo en esta dirección, en la dirección de las X, y que el área de la barra es un área superficial redonda, circular. Algunas condiciones impuestas por esa barra fueron todo lo que hicieron. Se supone que el flujo de calor dentro de la varilla solo tiene la dirección en X, lo que le acabo de decir, solamente va a fluir así. La superficie curva lateral de la varilla está aislada, es decir, esa superficie redonda de aquí de la no ni escapa calor ni entra calor, por eso que está aislada. No se genera calor dentro de la varilla. La varilla es homogénea, o sea, su construcción es homogénea, es decir, la masa por unidad de volumen ρ es constante. Se entiende que es constante. El calor específico gamma y la conductividad térmica del material de la varilla K son constantes, son números, no son variables. Entonces, para deducir la ecuación diferencial parcial de esta ecuación de calor, que satisface la condición, U de Xt es la distribución de la temperatura de la barra en cualquier tiempo t, se usaron las leyes empíricas de la transmisión de calor. Esas leyes empíricas son estas que están aquí. O sea, está basada en la termodinámica más que todo. La cantidad de calor, la distribución, la velocidad del flujo de calor Q, y lo que fueron haciendo fueron las... Entonces, aquí les voy a hablar de las condiciones de frontera. Estas condiciones de frontera que podemos encontrar, que nosotros no vimos, que no solamente vimos condiciones de fronteras aisladas y condiciones de frontera que homogéneas, podemos tener muchos tipos. Estas que están aquí, ¿qué son? Son homogéneas. ¿La ven? U de 0T, U de LT, esto es homogéneo. Esta la vimos. Es uno de los problemas que resolvimos. La otra, vamos a buscar, estas son las aisladas. Pero hay unas condiciones de Dirichlet de primer tipo. Es decir, cuando en el lado L de la varilla, que eso se entiende que hay una fuga de calor o una entrada de calor. Entonces hay ciertas variantes. Y una condición de Newman de segundo tipo es cuando el lado está aislado, que esa sí la vimos. Paul Newman, así mismo. Bonito. ¿Y la otra quién es? Batman y Robin. Porque las soluciones de Robin, no sé, él dijo que Newman era Paul Newman, era de Robin, entonces para Batman. Una condición de Robin de tercer tipo donde me dice que hay una fuga de calor, ¿dónde? En el lado L, y origina una pérdida de temperatura. O sea, son condiciones de frontera que nunca vamos a ver acá, eso es a otro nivel, pero que se pueden dar. Nosotros nada más analizamos dos por encima. O sea, eso varía las soluciones de la ecuación de calor a otro nivel. Muchas veces las ecuaciones salen no homogéneas, entonces hay que trabajar un poco más. Y entonces ellos moldearon eso, y lo que les salió obviamente fue la ecuación de calor que ustedes ven en condiciones típicas. Las condiciones iniciales que les estoy mencionando aquí son las condiciones donde t vale 0 y que para nuestro caso, como en la ecuación de calor t era de una dimensión, o sea, era de orden 1, solamente hay una condición inicial que es la distribución inicial de la temperatura en la barra. Cuando vamos entonces a la ecuación de onda, bueno, ya para resolver aquí son los dos casos que resolvimos nosotros. Esto que resolvimos aquí, que esa la resolvimos primerito, ¿verdad? Mira, solamente que está con letras. Esto fue lo que yo resolví el primer día. Este problema está resuelto allá generalmente, y que mire que usted es FDX, y yo le digo, cuando me den FDX no le integre, allá la solución. Tengo entonces la segunda condición que vimos, que son las fronteras aisladas.
Ahí están, también la resolvimos para nuestro caso. ¿Cuál era la diferencia entre las condiciones de frontera homogénea y las condiciones de frontera aisladas aquí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? No, la solución ¿cómo me va a salir acá? Si es una condición de frontera homogénea, ¿qué tipo de solución usted? Una serie de ustedes cuando tengo aislada, que salen en coseno. Aquí está. Porque usted está derivando. Acuérdense que cuando son homogéneas C1 se iba y quedaba C2. Ahora si deriva que se va C2 y queda C1. Entonces acá tenemos también otras condiciones que no se ven, que mire que sería una mezcla de condiciones. Por ejemplo, para que tengan una idea, ¿qué me están diciendo aquí? Que la barra tiene una temperatura 1 en un lado y tiene una temperatura 2 en el otro lado, o sea que las temperaturas no son iguales. Y me están diciendo que tiene una distribución inicial de otra forma, o sea que eso genera una solución no homogénea para la ecuación diferencial. Entonces, irme por ese camino. Y hay más condiciones de frontera. O sea, lo que le estoy enseñando es que delante de usted hay un mundo de soluciones. Mira, acá hay otra. Me están dando una condición de quién? De Batman y Robin. ¿Qué dice? ¿Esto qué? Una condición de frontera aislada donde hay una pérdida de calor. Pero acá dije que acá es cero, pero acá ¿qué? Está perdiendo calor por un lado. Pero la condición de Robin no es de tercer orden. ¿Ah? Sí. No, de tercer tipo. No es orden, es una cosa y tipo es otra. Bien. Y aquí mire, otra. Y es, cuando usted haga la ecuación, lo que yo le decía, las variantes de la ecuación de calor, por ejemplo, en esas condiciones, mira lo que voy a originar. Una ecuación de calor, pero que tiene que pérdida de calor, que se la tengo que agregar a la ecuación. Por eso dije que venían las variantes. Y entonces vamos a la ecuación de onda. ¿Qué buscamos? Lo mismo hicieron ellos para la ecuación de onda. Esta ecuación de onda la solución la encontró D'Alembert en 1746. Fue que halló la solución a la ecuación de onda. Y le llamó, la solución esa la llamó con su nombre. Euler trabajó, Bernoulli, Lagrange también trabajó en ella. Entonces se considera una cuerda elástica de longitud L, la cual está amarrada en ambos extremos. En el eje X, en X igual, por eso que dice que X igual a 0 y X igual a L está amarrada como una guitarra. Y ella es elástica, porque usted la puede hablar. Entonces lo que queremos es ver los movimientos vibratorios de esa cuerda o ese alambre. Y igual que lo hicieron con la ecuación de calor, le dan condiciones a la cuerda, que la cuerda tiene que ser perfectamente elástica, que debe ser homogénea, lo mismo que hicieron con la barra. Ese es como se modeló la ecuación. Que los desplazamientos son pequeños en comparación con la longitud, que la pendiente de la curva es pequeña en todos los puntos, que la tensión actúa solamente tangente a la curva. Y esto es lo que van a obtener ustedes en un movimiento vibratorio de esa guitarra. Ondas, ahí la tienen. Y este pedacito que está marcado ahí es ese pedacito que está ahí. Y esto es lo que se supone que uno hace. El pedacito que está marcado allá, por eso hablan de una pendiente, es este pedacito, la tensión está aquí. Y entonces uno agarra y lo que hace es templar el hilo y soltarlo. Muchas veces este hilo lo suelta con una velocidad inicial y con esta es la distribución inicial de la cuerda. Y esta es la velocidad que usted le va a imprimir. Posiblemente la suelte desde ¿qué? Desde el reposo, o posiblemente usted le va a infligir una velocidad. Es por eso que a veces la segunda derivada con respecto a T tiene una ecuación. La ecuación o posiblemente sea cero. La distribución me la va a dar la forma. Y eso es lo que estamos tratando de resolver. Estamos tratando de resolver las oscilaciones pequeñas esas. U de X de las olas, eso que está ahí, que es lo que está allá. Mira que la solución que dice aquí que U de XT. Creo que los guitarristas nos tienen que enseñar eso, ¿no? De música. De música. Mire. Esto es lo que usted está viendo, las oscilaciones. Usted dice que la música es fácil.
Mire que Fourier le mata salud. Ahora mire lo que les quería enseñar es la ecuación de, para que no se vayan, bueno, ya están las condiciones iniciales que estudiamos, pero en Laplace, la ecuación de Laplace, en la cual se la voy a mostrar nada más. ¿Qué voy a tener? Tengo una placa rectangular que estoy calentando. ¿Saben? Aquí está. Que no depende del tiempo. Por eso que no hay una variable de tiempo. Solamente hay una X y una Y. Y miren lo que va a pasar. Una de las condiciones, para que analicemos un problema nada más, porque hay muchas, que tengo la placa rectangular, donde tengo la ecuación de la placa en 2 dimensiones aquí. Esto es una condición de frontera, para B, una condición de frontera para X. Cuando uno arma esta solución, tiene 4 ecuaciones. Mira lo que voy a tener como solución. Vamos a mirarla aquí. Bueno, aquí, ahí arriba la tenía. Vamos a resolver la ecuación de Laplace en 2 dimensiones, donde separamos qué cosa. Tenemos 2 condiciones homogéneas para Y y 2 condiciones iniciales para X. Tengo acá al revés, 2 condiciones de frontera para X, 2 condiciones iniciales para Y. Ahora hay muchas combinaciones, la más complicada es esta. Vamos a hacerla. La más complicada es esta que está ahí. Esta que está ahí. ¿Por qué es la más complicada? No hay ninguna que sea 0. ¿La ven? Entonces, ¿qué se hace? Se resuelve primero para esta, igualando esta a 0. Y después se resuelve para esta, igualando esta a 0. Eso es lo que nosotros llamamos las condiciones de Dirichlet. ¿Cuántos problemas van a salir? 4 problemas, como si fueran de onda. Una solución para Y, una solución para Y. Por eso que estás entre más. Ese problema sí está largo, este está un poquito. Le puedo traer una muestra de ese problema resuelto. Yo hice un par. De hecho, yo hice un seminario hace como 3 años de solamente la solución de ecuación de Laplace. Encontré como 9 soluciones diferentes, como de 3 páginas cada una. Se las voy a traer para que vean que las tengo en una hoja blanca. Me está asustando. ¿Por qué? No, esa es matemática a otro nivel, no te asustes. Estaba jugando con las ecuaciones y eso fue lo que me salió.